En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, te damos gracias por esta noche en la que nos permites estar reunidos en tu presencia. Nos dejas compartir tu palabra, tu sabiduría con toda la gente que lo necesita. Te ponemos en tus manos, Padre, a toda la gente que durante esta lluvia pues ha estado sufriendo, no solo en el tráfico, sino que tal vez sus hogares están en riesgo, sus casas. Te pedimos para que estas inclemencias del clima no afecten la vida de muchos guatemaltecos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí nuevamente y poder compartir con nuestro equipo de devotos en Emaús Radio. Amén. Amén. Bueno, pues muy buenas noches. Es un placer y un honor estar de vuelta en esta cabina tan hermosa y bendita de Emaús Radio, en donde nos damos cita hoy, una noche más, para poder llevar adelante una emisión que nos ha encomendado la querida familia de Emaús Radio, y es este programa preparatorio para Pentecostés. Hemos estado en este proceso que inició desde un poquito antes de la Cuaresma, los acompañamos durante toda la Cuaresma, la Semana Santa, tuvimos ahí nuestras emisiones de Pascua, y ahora estamos convocados para este momento muy emotivo, este momento que es el culmen realmente de todo esto sobre lo que nos estamos preparando, y es llegar a la fiesta de Pentecostés. Pero antes que entremos en detalle y en materia de este hermoso tema que vamos a desarrollar hoy a lo largo de esta hora, pues quiero hacer públicas las disculpas que ha solicitado nuestro compañero Elmer Vargas, porque él también estaba para participar en este programa. Sin embargo, pues un buen amigo de él, que me permito dar el nombre, Eddie Otoniel Pirir, pues lastimosamente falleció hoy trágicamente en la ejecución de sus labores. Así es de que deseamos y pedimos a nuestro Señor Jesucristo que lo tenga ya en su gloria, y por supuesto pues en estos momentos difíciles extendemos el abrazo fraterno no solo a Elmer, sino a toda la familia de su amigo Eddie, para que puedan encontrar la paz en su corazón. Le quiero dar la bienvenida también a don Víctor, que nos acompaña esta noche en esta cabina. Don Víctor, buenas noches. Gracias, Samuel, y gracias a todos los que nos siguen a través de Emaús Radio. Buenas noches también a Rocío, que está por acá. Sí, nos alegra muchísimo realmente a cada uno de nosotros el estar acá atendiendo una invitación especial pues de Emaús Radio, para comentar un poco, para platicar algo sobre este acontecimiento también grande dentro de nuestra iglesia como es Pentecostés. Recordemos que muchas de las grandes fiestas de la liturgia de la iglesia pues quedaron marcadas dentro de festividades que ya el pueblo antiguo del Señor Israel ya los tenía. Simplemente el cumplir promesas le dieron otro sentido. Así que pues estaremos aquí, como decía Samuel, una hora compartiendo diferentes puntos sobre lo que es Pentecostés. Así que un gusto estar con ustedes. Rosy. ¿Qué tal, don Víctor? ¿Qué tal, Samuel? Es un gusto poder estar nuevamente acá en esta cabina de Emaús Radio, que le tenemos un cariño bastante especial. Nos gusta volver, muy especial, nos gusta volver acá. Y pues continuamos en nuestro trayecto como iglesia, como cucuruchos que somos también. Se nos viene ya una fiesta muy importante que es Pentecostés, que como si nada, pues Pentecostés es 50 días después de Pascua, y si hacemos cálculos y echamos números que empezamos este camino antes de Cuaresma, pues como si nada se nos han ido ya varios meses, pero feliz de poder estar acá, de platicar de un tema muy importante de formación para nuestra fe, que como católicos y como cucuruchos y como cristianos pues tenemos que tenerlo presente para vivirlo al máximo durante este sábado que es la vigilia y domingo. Si trato de irme a la cronología del tiempo, que probablemente no es la misma que hoy tenemos, luego estamos viviendo en la semana o estamos atravesando o conmemorando esa primera semana en la que los discípulos ya no tenían a Jesús. Hace unos días, el domingo, celebrábamos precisamente la ascensión del Señor. Así es. Y qué difícil, si me trato de poner en las sandalias en aquel entonces de alguno de los discípulos, el desprendimiento de esa persona que los hizo vivir
una serie de emociones que nadie más los hizo vivir a lo largo de su vida. Y dentro de esas emociones estaba precisamente el desprenderse físicamente de él. Ya lo habían vivido probablemente en aquel Viernes Santo, en donde tal vez la emoción era el pánico, el miedo, la zozobra, no sé, podrían ser muchas emociones distintas, pero hoy era completamente distinto porque ya se había compartido, ya habían vivido varios pasajes de tiempo, 40 días después de que él había vencido a la muerte. Y hoy se iba. ¿Y qué pudo haber pasado en el corazón de esos discípulos en esa semana cuando se iba y se preparaba la venida de ese Espíritu Santo? Bien interesante lo que usted menciona, Samuel, porque si habían superado ya, ¿verdad? Como bien lo dijo, la tragedia del Viernes Santo para ellos, luego la alegría de verlo nuevamente, resucitado a pesar de que sus dudas y todo lo demás, pero se convencieron después de tantos días que estuvo con ellos, ahora se vuelve a ir. Y el punto es, como dice usted, como seres humanos, como cualquier varón, pues volvían a quedarse casi que huérfanos, esperando qué va a pasar. Por supuesto, creo que él les dijo muy claro, no se alejen de Jerusalén. Realmente es seguir las instrucciones del Señor. Así como él nos dice hoy, cumplan los mandamientos, ya estuvo. El problema es cumplirlos. Yo creo que tuvo que haber sido algo fuerte para ellos nuevamente, pero quizás tenían pues ahora quizás ya más la convicción de que si se había cumplido una primera parte de que había resucitado, pues la promesa famosa que estaba hecha, seguramente se iba a cumplir, simplemente estando en Jerusalén, pero estaban en la época de persecución. Así que no fue nada bonito definitivamente como para nosotros estar aquí hoy preparándonos para el sábado y la vigilia y el domingo la fiesta. Es muy diferente definitivamente porque fue una semana que no tenían al maestro. Claro. Así lo veo yo definitivamente. No fue fácil para ellos. No fue fácil, pero también tenían ya una promesa y algo seguro. Ellos ya sabían y Jesús ya les había dicho que el Espíritu Santo iba a estar con ellos, que iba a regresar su Espíritu, y es esa promesa que los apóstoles ya tenían más como presentes para poder seguir aumentando su fe, aunque me imagino que en esa semana, si bien es cierto, tuvieron muchos elementos para reafirmar la fe, para fortalecerla durante toda la Pascua, esta semana era como un volver y decir, bueno, ¿y si no pasa? Aunque ya hayan tenido todos los elementos, pero vamos a ir ahora sí ya de lleno sobre la fiesta de Pentecostés. Yo quisiera, y tal vez para entrarnos a todo esto, que todo sale de una promesa de Dios Padre, una promesa de Dios Padre. Tomando algunas notas por acá, dice que al resucitar Jesús se apareció a sus discípulos, todo eso ya lo sabemos, pero dándole la orden de no alejarse de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, de la que él tanto ya les había hablado a lo largo de su ministerio. Entonces yo creo que esa era parte de la esperanza que ellos tenían, porque pues si estamos siguiendo las lecturas de estos días, se remarca eso, ¿no? La promesa iba a venir y todo esto. Entonces yo quisiera ir un poco atrás, cuando Dios Padre todavía estaba haciendo sus promesas con el profeta Joel, y lo voy a leer textualmente. Joel, capítulo 3, versículos 1 y 2. Esto es lo que ha de suceder después. Yo derramaré mi espíritu sobre cualquier mortal. Tus hijos y tus hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos derramaré mi espíritu en aquellos días. Palabra de Dios. El profeta ya lo había dicho muchísimo tiempo antes, inclusive de que Jesús naciera. Obviamente la generación que estaba cuando Jesús vino era ya otra generación, claro. Pero la escritura ahí estaba. Sí. Es como nosotros. O sea, vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés 2000 años después, pero la escritura ahí está y nos lo recuerda. Y a nosotros nos está diciendo, pues como que no se aparten de la fe, ¿verdad? No se aparten de mí. La promesa se realiza y simplemente la vamos a conmemorar una vez más. Yo creo que eso es lo interesante. Ezequiel también decía algo que lo sabemos de memoria, ¿no? Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. O sea, corazón nuevo, espíritu nuevo. Es solo abrir realmente yo mi vida, mi corazón al Señor y decirle, bueno, pues aquí estoy, bienvenido, ¿no? El problema es que en este mundo nos cuesta muchas veces sintonizarnos, por decirlo de esa manera,
en las cosas del Señor o en la liturgia de la iglesia, que es la que nos sigue recordando todo, pues. Claro, yo quisiera hacer mención de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos del 1 al 5, y trato de hacer como la semblanza de la comparación entre la boda y el matrimonio, porque la boda tarda horas, la ceremonia, luego la recepción, pero el matrimonio es para toda la vida. Así es. Y este suceso para el que hoy estamos preparándonos para la fiesta de Pentecostés, pasa pues aquí en la impresión que saqué, porque no traje la Biblia y me disculpo por eso. En esta tarda 5 líneas. En 5 líneas lo podemos leer. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que ahí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y sucede, y no sé cuánto pudo haber tardado el evento como tal, pero de ahí para adelante la todo vida cambia. Es completamente distinta la vida, y no es a una vida de miel sobre hojuelas. Por supuesto. De hecho, si revisamos en la historia, los relatos marcan que cada uno de los apóstoles murió mártir, murió perseguido. Entonces, sí es una fiesta, pero hoy también deberíamos nosotros asumir los retos que nos corresponde vivir en nuestro Pentecostés, que muchas veces le huimos. Y es bien importante que recordemos eso, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, como bien lo decía don Víctor, pues no es que haya venido en Pentecostés y que antes no hubiese existido, sino que ha estado presente en toda la historia de la salvación, pero se manifiesta durante la fiesta de Pentecostés. Y como bien decía Samuel, a veces nosotros creemos que tal vez el Espíritu Santo no viene a nosotros, o nosotros no somos dignos tal vez, o nosotros como... Hoy cuando venía Víctor le decía, ese tema de Pentecostés lo hemos dado en el grupo de jóvenes miles de veces, y las miles de veces que lo hemos dado les sigo sintiendo ese grado de dificultad que a veces con los jóvenes cuesta tanto, que me dicen, pero es que no entiendo, o sea, ¿cómo así que va a venir? O ¿cómo así que va? No sé qué. Y a veces esa incredulidad nos hace creer que, pues bueno, como no entiendo bien qué significa, o como no sé qué es Pentecostés, pues no va a venir a mí los dones del Espíritu Santo. Pero es importante que recordemos que el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, nos deja sus dones durante esta fiesta de Pentecostés. Lo importante es que nosotros sepamos atender esa llamada, así como lo hicieron en su momento los apóstoles, que no, cuando empezaron a hablar en lenguas, pues no salieron huyendo o dijeron, ay no, esto ya es demasiado para mí, ¿verdad? Sino que reaccionaron y supieron actuar de manera más que inteligente, amorosa, y continuando lo que Jesús les había dejado. Con la lectura que hacía Samuel de los Hechos de los Apóstoles, que es la más leída en todos estos días, yo me recordaba cuando estábamos pues preparando el tema y el material y todo para hoy, de los momentos en que Dios Padre, en el momento del Antiguo Testamento, se manifestaba, las famosas teofonías, y lo que aquí leíamos, ráfagas de viento impetuoso, lenguas de fuego, son manifestaciones realmente de que Dios se iba a hacer presente nuevamente, pero ahora en el Espíritu. Obviamente en el tiempo de Dios Padre, por supuesto, también era el Espíritu el que actuaba, pues, pero estábamos en la época de Dios Padre. Jesús, que estuvo físicamente y todo, pues ya sabemos todo lo que pasó y le costó. Ahora el Espíritu Santo, como que estar uno pendiente de eso, como decía Rocío, bueno, pero ¿cómo hago para sentirlo? ¿Cómo hago para experimentarlo? Eso es, creo, lo que a uno lo cuestiona, porque uno, con los sentidos que Dios nos ha regalado, pues yo puedo tocar, puedo escuchar, puedo oler, puedo saborear, pero el Espíritu, ¿cómo lo puedo experimentar realmente, no? Mas, sin embargo, es una manifestación del Señor. Y si nos vamos también cuando lo recibimos realmente, que fue el día del bautizo, éramos bebés. Claro. Entonces tampoco lo pudimos experimentar. Pero yo creo que ahí es donde la iglesia, en su magisterio y como madre, pues nos lleva a ciertos momentos de la vida de cada uno, quizás experimentar un retiro. Y en ese retiro algo sucede. Quizás no me convence, pero algo sucede. Y después uno comienza
a sentir esas manifestaciones. Así que, como comentábamos fuera antes de entrar a la cabina, ¿no? Esto sí fue en horas hábiles, esto fue media mañana más o menos, que la gente dijo, ¿y estos qué les está pasando? Pues están enfiestados, están emparrandados por el escándalo, digamos, que se oía. Porque todas las demás manifestaciones pues fueron en horas que nadie lo pudo ver. Pero esto fue en pleno día. Y como bien decía Samuel, sale un Pedro valiente y da un discurso que ya todos sabemos cuántos se convirtieron. Claro. Yo creo que eso es realmente lo importante del mensaje de Pentecostés, ¿no? Lo que Dios puede hacer en nosotros si vivimos nuestro propio Pentecostés. Hablar del Espíritu Santo es hablar de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Muchas veces escuchamos o lo leemos en las Sagradas Escrituras la famosa palabra del Paráclito, que algunas personas no lo entendemos y algunas personas no sabemos qué significa, y algunos otros, sabiendo lo que significa, como bien decía Rocío, el problema o la situación mayor en esta sociedad en la que vivimos es que pareciera que no lo experimentamos. Así es. Ajá. Que pareciera, como no tenemos la manifestación divina de la lengua de fuego, entonces el Espíritu Santo no está, no existe, no aparece. ¿Quién es? Y ese tema me gustaría que lo pudiéramos tratar más a profundidad en nuestra segunda porción del programa, y que aprovechemos a partir de este parteaguas de detenernos un instante e ir a nuestra primera pausa musical, en donde escucharemos Tarde te amé. Continuamos con más de su programa de votos en este especial de Pentecostés, en el que estamos hablando sobre este acontecimiento que vivirá la iglesia el próximo fin de semana. Pero antes de continuar, queremos saludar a toda la gente que se ha reportado por medio de Facebook, en especial a Ricardo Gersing, Gabriela Sacrison, Sergio Argueta, Anto Sánchez, Alejandro Vargas, Roxana Orellana, Pili Sierra, a Mavi de Castillo y Katy Mariposa Bella. Ricardo Gersing dice: hola mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias, bendiciones para ti también. Mavi de Castillo también nos dice bendiciones. Y la doctora Pili Sierra dice: felicidades Víctor, qué alegre tenerlo en Emaús Radio. Un abrazo, lindo tema. Y también dice: excelente tema, bendiciones hermanos. Así que los invitamos a que continúen en contacto con nosotros por medio de Facebook, que nos encuentran como Emaús Radio, al igual que en Instagram. Y nuestro número de WhatsApp es el 3206-6000. Se lo repetimos, 3206-6000. Estaremos pues leyendo todos sus mensajes sobre este tema tan interesante. El catecismo de la Iglesia Católica es hermoso, es amplio, es profundo y nos permite esclarecer muchas dudas que en determinado momento los católicos pudiésemos tener y que nos planteamos, y muy pocas veces lo consultamos realmente. Es más, yo quisiera hacer la mención de algo que es una realidad, lastimosamente, que muchos desde la primera comunión ya no lo vuelven a ver, y solo el pedacito que toca para la primera comunión y se acabó. Y el catecismo de primera comunión es una mini compensación del catecismo. Sí, pero esa es la historia muchas veces de la lectura y del repaso de este brazo fuerte que tenemos los católicos para poder apoyarnos en él. Por supuesto, las Sagradas Escrituras tienen ese lugar preponderante, pero el catecismo realmente es importante. Y en base al catecismo vamos a platicar de esa tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. En el numeral 687, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. El catecismo nos recuerda también que cuando hablamos de Jesús tenemos que hablar del Espíritu, y si hablamos del Espíritu tenemos que hablar de Jesús, porque no se pueden separar. Ellos dos están íntimamente ligados definitivamente. Realmente dice el Espíritu que lo revela, nos hace conocer a Cristo, su verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo.
el que habló por los profetas nos hace oír la palabra del Padre. Miren qué interesante, ¿verdad? Y lo repetimos en la profesión de fe, ¿verdad? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Y lo sabemos de memoria, pero meternos realmente a entender esas líneas también, porque son unas cuantas líneas nada más. El que habló por los profetas ahorita nos está hablando a través de lo que estamos citando del catecismo o las citas que hemos leído de la escritura. En las lecturas, en las Eucaristías, es el Espíritu el que se manifiesta definitivamente, porque es el que está actuando hoy. O sea, Jesús presente en el Espíritu, Dios Padre presente en el Espíritu. Bueno, la Santísima Trinidad no se puede dividir definitivamente, es un solo Dios. Entonces, esto creo que es lo importante, ¿no? Dice, pero a Él no lo oímos, no le conocemos sino en la obra mediante la cual nos revela al Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. Ahí entra otra palabrita ya, ¿verdad? La fe. O sea, va a depender de mi fe, de la fe que ustedes tengan, los que nos están siguiendo y viendo a través de Emaús Radio, cómo voy a poder experimentar, bueno, los frutos del Espíritu, que podemos hablar más adelante, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo sé qué don tengo? Es la fe. ¿Cómo sé qué frutos puedo dar o estoy dando? Es mi fe también. Van a mostrar lo que hablábamos fuera en el corte, ¿no? de Juan Bautista. O sea, ustedes hablan de fe, hablan que creen, hablan esto, pero no muestran con hechos la fe que tienen. ¿Dónde están los frutos de esa fe? Eso creo yo que es parte de lo que pues, la Iglesia a través del catecismo nos lleva a navegar en las aguas del Espíritu Santo. Y también entre los numerales que se nos presentan en el catecismo, pues nos muestra ciertos ejemplos en donde nosotros podemos como ir profundizando más en ese misterio del Espíritu Santo. Vamos al numeral 688, que pues nosotros lo tenemos aquí en hojas, pero ustedes lo pueden ir a buscar en su catecismo, que me imagino que tienen en sus casitas. Y aquí nos habla que la comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. En las escrituras que Él mismo ha inspirado, en la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales, en el magisterio de la Iglesia al que Él asiste, en la liturgia sacramental, a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo, en la oración, en la cual Él intercede por nosotros, en los carismas y ministerios mediante los que se edifica la Iglesia, en los signos de la vida apostólica y misionera. Y esta parte me gustó bastante, que dice, en el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de salvación. Nos fuimos hasta los apóstoles, hasta Pentecostés, pero los santos son más actuales. Existen santos que día a día se van canonizando y se siguen manifestando y continúa construyendo la obra de salvación gracias a todo lo que Él hace en los santos, y que obviamente pues nosotros como cristianos llamados a la santidad, pues también debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que esa obra de salvación continúe. Para mis amigos cucuruchos voy a tocar un tema que tal vez los va a hacer suspirar con la primera frase que voy a decir, y voy a decir la frase Dios es amor, y quizá muchos de nuestros amigos cucuruchos están muy vinculados a una marcha que tiene ese título, pero Dios es amor, y la manifestación del amor de Dios de la manera más grande, más hermosa y magnífica como se podía manifestar fue en la presencia y en la persona de Jesús, en ese Verbo hecho carne. Y luego de la enseñanza que nos deja Jesucristo, y luego de vencer a la muerte, Jesús prepara a sus discípulos para la venida del Espíritu Santo, para la venida de ese Paráclito, que después le quiero dejar a don Víctor ahí que nos cuente qué es el Paráclito, pero para la venida de ese Paráclito. Y luego la vida cambia y se transforma para esos discípulos que luego salen a ese mundo tan complicado como el que hoy tenemos. Y quizás un poco más, porque si nos tenemos que ir a esa época, tenemos que encontrar una civilización seguramente muy poco educada. Tal vez de 100 personas, unas 2 personas sabían leer y sabían escribir. Y entrar en el corazón de esas personas no debe haber sido tarea fácil.
no era de poner un post en el Facebook y que automáticamente lo vieran 15,000 personas. Porque hoy mucha gente dice, es que yo no hablo de la palabra de Dios porque es muy difícil en esta época. ¿Qué tan difícil fue para los apóstoles? Mucho más para mí que lo que hoy tenemos, porque hoy tenemos tantas herramientas a nuestro lado, que nos pueden ayudar. Y a lo largo de la historia, como bien lo mencionaba Rocío, se manifiesta en la vida de los santos. Y que recordemos que no debemos de ver a los santos como esos personajes lejanos, como esos personajes que ellos hicieron esto y por eso llegaron a santificarse. Y les recuerdo un programa que tuvimos en esta misma cabina al finalizar nuestra temporada en Devotos, en donde todos estamos llamados a la santidad. Y eso es algo que muchas veces lo dejamos pasar de noche y silbando un poquito para que se olvide más rápido. No, regresando a lo de Dios es amor, ¿verdad? Bueno, hay un canto en la iglesia. Sí. Pablo lo repite, dice en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, dice ese canto. Sí. Pero en la Eucaristía, en las misas también, sacando un poquito de esa lectura, hay cantos. Pero ahorita se me viene a la memoria entonces pasaje de ese, del versículo 8, dice, es que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. O sea, qué interesante comparación. Si yo no amo, no conozco a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Él nos enseña a amarnos, y aquí al prójimo sobre todo, ¿no? A veces cantamos, si estamos en una celebración, en la Eucaristía o en algún grupo, y no ponemos atención a la letra. Muchos cantos fueron sacados de pasajes bíblicos, ¿no? Así es. Y si leemos, pues tampoco. Yo creo que ese Dios amor, en ese amor que nos tiene y que en su momento pues tuvo a la gente de aquella época, es que cumplió esa promesa enviando a ese Paráclito, como decía usted hace un ratito, o enviando pues el Espíritu Santo que Joel lo había dicho. Sobre todo, ya no iba a haber distinción. O sea, recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo ahí estaba, pero solo en el profeta, solo en el ungido, y era solo uno. David lo tenía y solo David. Lo tenía Eliseo y solo Eliseo. Y así cada uno que iban ungiendo. En nuestra época, el nuevo pueblo de Dios que somos nosotros, y después de este Pentecostés, el Espíritu se derramó sobre todos. Y aún así no lo entendemos y no lo sentimos y no lo percibimos. Entonces, ¿qué más podemos realmente pedirle a Dios para que Él nos diga, si fuera como nosotros, pero si ya se los derrame a todos, a todos? Ahora, el que no cree, por supuesto, no cree. Entonces yo creo que ahí entra otra vez el creer, la fe. O sea, depende del tamaño de mi fe, así va a ser el tamaño del Espíritu Santo que yo tenga, ¿no? Claro. Esos son, creo yo, los puntos que a veces nos detienen un poquito a nosotros en la falta de fe, realmente. Y pues en esta fiesta de Pentecostés todos tenemos esa, pues si no sentimos tan cerca al Espíritu Santo, como bien le decía don Víctor, lo podemos pedir. No se nos niega a nadie, exacto, ya se nos dio, pero si no lo sentimos aún así, pues podemos pedirlo, que tenemos también la certeza de que si lo pedimos con fe, pues se nos considera lo que queremos con fe. Y durante Pentecostés, que viene el Espíritu Santo, que nosotros vimos la venida del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo se manifiesta por medio de dones que ya más adelante lo vamos a ir profundizando, pero creo que ese es el llamado y es la reflexión que tenemos que hacer en esta noche. También el pedir qué tipo de don quiero para este Pentecostés. ¿Será que me hace falta el don de la sabiduría, de la ciencia? ¿Qué don es el que necesito? Pero si todavía somos un poco incrédulos o no sabemos por dónde empezar a creer, pues empecemos por lo básico, que es pedirlo, ¿no? Yo quisiera solo hacer una reflexión. Hoy ya pasó, hoy estamos preparándonos y precisamente este programa es preparatorio para ese gran domingo que se nos viene de Pentecostés. Pero si yo pudiera tratarlo de semejar con alguna figura que seguramente todos hemos visto, a mí todavía me da la sensación como católico que la festividad de Pentecostés o toda esta preparación es como el embudo. Y en Cuaresma está la parte más ancha. Y ahí va todo el mundo. Ahí se anota toda la gente, ahí se suben todos al barco. Y conforme vamos caminando poco a poco, el embudo se va cerrando. Y ya de ese montón de gente que se subió en la Cuaresma,
ya hasta Pentecostés ya va bien poquita gente. Y quizá la invitación debería de ser para que todos el próximo año tratemos de invertir ese embudo. Y que nos cueste más pasar por la Cuaresma, pero que lleguemos todos juntos, abrazados y como una sola iglesia y como un solo cuerpo a ese gran domingo de Pentecostés. Esa quería hacer, esa pequeña reflexión para dejarle a don Víctor que nos cuente por qué el Espíritu Santo es el Paráclito. Bueno, recordemos que muchas de las palabras que están en las Escrituras tienen su origen latín y griego, y Paráclito pues viene de una palabra griega, parácletos, que literalmente significa aquel que es invocado. Por lo tanto es un abogado, es el mediador, el defensor, el consolador. Yo invoco, muchas veces usamos todavía esa palabra, yo invoco a alguien para que tenga piedad de mí, por ejemplo, si es en la vida diaria, ¿verdad? Que me perdone por cualquier cosa. ¿Cuánto más con el Espíritu Santo? Entonces, ese Paráclito, ese Espíritu Santo que viene del griego, es el que deberíamos de invocar a cada momento porque es la fuerza actual. Es el que nos va a defender en un momento de tentación, por decirlo de esa manera. Es el mediador, por supuesto, entre Jesucristo y nosotros también. Es el que nos defiende y el que nos consuela y cualquier otra palabra que pudiéramos ir agregando. Jesús mismo nos presenta al Espíritu Santo diciendo: el Padre les dará otro Paráclito, porque ya Él era uno. Claro. Él era un defensor nuestro, ¿no? Él era alguien que, si lo invocamos, nos defiende aún todavía hoy. Pero Él mismo les dice: el Padre les dará otro Paráclito, el abogado, el defensor, es el que se va a poner de nuestra parte, dice. ¿Hasta dónde entonces nosotros, ahora pues que definimos cuando escuchemos el Paráclito, pues simplemente es el que nos va a ayudar? Es el abogado, como dice otra alabanza por ahí, tengo un abogado que me defiende, él nunca pierde un caso, pero nunca lo llamo a él para que me defienda. Si sé que nunca pierde un caso, ¿por qué no lo llamo a él para que me salve de un momento de apuro, de un momento de tentación, cualquier cosa de las modernas que nosotros estamos viviendo? Así que no es nada extraordinario la palabrita Paráclito, como les digo, viene de una palabra griega, como muchas de las, nuestra misma escritura viene de traducción griega, ¿verdad? Así que eso quiere decir, es aquel que invocamos para que nos defienda, para que medie por nosotros. Así es. En esta cabina hay alguien que evidentemente, si usted nos está viendo a través de la página de Facebook, es más joven que don Víctor y yo. Bastante, demasiado. Bastante. Y me refiero a Rocío. Y Rocío se enfrenta precisamente a esta juventud. A esta juventud que a veces obvia a Dios. Y a veces le toca quitar la B y le toca poner el D. Porque es la verdad. Hay mucha gente que no quiere saber nada de Dios. Y Rocío participa activamente en su parroquia, aparte de la participación que usted ha visto que ha tenido con nosotros. Y yo quisiera preguntarle, porque hace breves instantes Rocío decía en su última locución: podemos pedir el Espíritu Santo. ¿Cómo poder encauzar a esta juventud que a veces no sabe de Dios, menos del Espíritu Santo, mucho menos? ¿Cómo poderlos traer a la casa del Padre y realmente hacer un poco de cambio en esta sociedad que pareciera que se nos está yendo cada vez más de las manos, porque cada vez desconoce más a Dios? Y cómo traerlos para que conozcan más a Dios, y los que están adentro de la iglesia puedan pedir esa fortaleza al Espíritu Santo para salir y enfrentarse todos los días a este mundo. Es una pregunta muy profunda. creo que si la supiéramos, pues tendríamos muchísimos más jóvenes enamorados de Jesús y de la Virgen en nuestros pastorales juveniles. Pero creo que en base a mi experiencia, el primer punto que no debemos olvidar, y toda la gente que tal vez está en grupos juveniles que hoy nos están escuchando, pues es el no desistir.
muchas veces a los jóvenes pues les gusta más una reunión en la que tal vez les toque ir a hacer misión o les toque ir a hacer una alfombra, o les gusta más esas reuniones donde se mantienen tan activos que logran sentir por sus sentidos, por decirlo así, toda clase de emociones. Pero no tenemos que olvidar que en la época litúrgica en la que estamos y en festividades como Pentecostés, vale la pena el enseñarles, el prepararlos, el formarlos, el preparar una charla que aunque dure media hora va a ser una charla, o 45 minutos o una hora, sea realmente una charla que los ayude a ellos a conocer el catecismo, que los motive a leer las escrituras, que los motive a participar activamente en Pentecostés. Que Pentecostés pasaba en mi parroquia que nos decían, bueno, los jóvenes en Pentecostés les toca armar un acto. Entonces nos salíamos la vigilia de Pentecostés a armar el acto, entrábamos cuando nos tocaba presentarlo y nos volvíamos a salir después, ¿verdad? Entonces el dejar todo eso atrás y el centrarnos en instruir, en que los jóvenes entiendan por qué es que nuestra iglesia lleva este tiempo, que la iglesia sabe y por eso debemos acomodarnos o más que todo sintonizarnos a lo que ella nos pide, y que todo tiene un porqué. No obviemos o no digamos, es que les vamos a enseñar un video de Pentecostés porque eso no los va a aburrir. No, o sea, un video no los va a instruir. Que llegue el sacerdote, que el sacerdote les explique qué es Pentecostés, que ellos entiendan qué es Pentecostés, y así vamos a tener a jóvenes que participan en la pastoral juvenil, pero que también entienden por qué están ahí, que no solo se dejan llevar por los juegos, los cantos, sino que también entienden que el periodo que pasen dentro de una pastoral juvenil es para formarse y ser buenos cristianos y encontrar su vocación, ¿verdad? Entonces, creo que en mi experiencia diría eso, pero imagino que hay más factores que pueden ayudar. Y le pareció profunda la pregunta, imagínense, la respuesta fue muy profunda también. Yo le iba a decir, escuchándole y viendo a los jóvenes en la parroquia en lo que yo participo, pues también, ¿verdad? No porque sean seleccionados, son muy pocos, pues, son muy pocos, pero perseveran. Realmente cuando uno se llega a enamorar de Jesús, no importa la edad, lo interesante es encontrarse con Él y sentirle el sabor al servicio, diría yo. Pero lo que decía Rocío es cierto, ¿verdad? Ahí están los jóvenes en la escuela que les comentaba ayer que estábamos en la clase, pues ahí hay jóvenes también. Entonces yo creo que de alguna manera el llamado siempre se hace, ¿no? La respuesta es lo que cuesta dar, sea uno adulto, sea uno de mediana edad, o sea un joven, pues dar la respuesta, dar ese sí para tomar cierto compromiso es lo que cuesta. Como que a veces hay cierto temor, pero ya cuando uno está metido dice, bueno, de veras que está bonito todo esto, ¿no? Encuentra que vale la pena. Más amigos. Sí. Por supuesto, las consecuencias son muy positivas. Todo lo que obtenemos de participar activamente siempre va a ser para bien. Y muchas veces lo desconocemos o lo obviamos, a pesar de que somos católicos, a pesar de que muchas veces vamos y nos quedamos con esa misa dominical, nos perdemos muchas veces de tantas cosas que suceden. Y dentro de ese conjunto de cosas que suceden está precisamente la vigilia de Pentecostés. Hay mucha gente que nunca ha participado en una. Y qué mejor que al regresar de nuestra pausa musical podamos tal vez hacer una reseña o una semblanza de lo que acontece, de lo que pasa en una vigilia de Pentecostés. Y tal vez por ahí uno nunca sabe en dónde puede lanzarle llamado a alguien más, y de repente en esa historia algún alma pescamos. Es que eso es realmente, en actividades como esta, la vigilia que viene de Pentecostés, la red siempre el Señor la tira. Y más de algunos quedan en la red. Acuérdense que a otros los regresaban al mar, ¿no? Así es. Quedaban en la red, pero los regresaban al mar. Entonces, ojalá no seamos de los que nos regresen, sino que nos quedemos adentro de esa red. Pues vamos a ir a nuestra segunda pausa musical y escucharemos Hasta la locura. Y continuamos con más de su programa de votos. Y vamos en este momento, antes de continuar con nuestro tema, a saludar a toda la gente que se ha reportado por medio de redes sociales. En especial a Alonso de León, a Ervin José Noguera, nuestro querido pana, que nos escribe: qué excelente preparación a Pentecostés. Gracias, hermanos devotos. Pues nosotros gracias por permitirnos estar acá y compartir. Y en WhatsApp nos saluda nuestra amiga Herminia, que nos dice: excelente programa, los escucho en la zona 7, Herminia Morataya. Así que saludos para ti, Herminia. Y el siguiente mensaje dice:
saludos y es agradable escuchar a cucuruchos que se forman y evangelizan. Me llamo Wilder García, así que querido Wilder, gracias por tu sintonía. Un abrazo para ti. Y también saludos a Claudia de León, que nos dice saludos y bendiciones. Así que los invitamos a que continúen viendo Emaús Radio, toda su programación por medio de Facebook Live, y a que se comuniquen por nosotros por medio del WhatsApp, que es 3206-6000. Nos acaban de dar una buena noticia, y es que si usted se está perdiendo, ya se perdió tal vez 50 minutos del programa, pues no se preocupe, lo puede volver a escuchar. Y es que el sábado a las 8 de la noche este programa será retransmitido a través de Emaús Radio, en donde también recuerde que están en TuneIn. En TuneIn también lo puede escuchar a través de Emaús Radio y a través de todas sus plataformas digitales puede volver a escuchar este programa. Para nosotros, de verdad, como devotos, es un placer estar en esta cabina, el haber aceptado la invitación, y ojalá de verdad que podamos estar llenando, aunque sea un poquito, el espacio de lo que nos han requerido para estar acá convocados en esta cabina. Pero el tiempo apremia, ya vamos en el sprint final. En lo último. ¿Hay mensaje, no? ¿No? Ok. Cualquier mensaje yo les digo. Nos interrumpe. Los interrumpo. Y bueno, pues platiquemos de la vigilia de Pentecostés. ¿Qué pasa en la vigilia de Pentecostés? Siempre las celebraciones litúrgicas de la iglesia son interesantes, porque aunque se elabora un programa, por supuesto, para tener un orden, el Espíritu es el que actúa y muchas veces lo cambia, y si no lo cambia totalmente, pues por lo menos suceden cosas especiales. Una celebración eucarística es lo mismo, casi sabemos de memoria el orden que lleva la celebración litúrgica de la Santa Misa, pero hay momentos en que el Espíritu pues da un toque especial. Yo diría que fuera del programa básico que pueda tener la celebración de la noche de Pentecostés en la vigilia, por ejemplo, voy a hablar de la que en mi parroquia se va a celebrar. Vamos a tener la celebración primero de la Eucaristía. ¿Qué más, verdad? Podríamos pedir que tener la presencia real y divina de Jesús a través de las especies. Eso creo yo que es interesantísimo. Lo otro, vamos a tener también una hora para adoración al Santísimo, o sea, Jesús presente, ¿no? A través del Espíritu Santo, por supuesto. Sabemos que es el Espíritu el que transforma las especies y todo lo demás. Entonces yo diría, si va a haber tanta presencia de Dios a través del Espíritu Santo, nada raro que se regalen dones esa noche. El Espíritu regala dones, nada raro que regalen frutos del Espíritu Santo también, nada raro que se manifiesten carismas del Espíritu Santo. Y estas tres cosas que mencioné, por si usted lo quiere anotar, y si no, pues el sábado lo vuelve a ver y a escuchar. Cuando hablamos de los dones, hablamos de Isaías 11, 1 al 3. Isaías profetizó los dones que iba a tener aquel que iba a venir como Mesías, y fueron como unos 850 años antes de que Jesús estuviera presente. Claro. Y siguen vigentes hasta hoy, porque eso lo recibimos cuando nos bautizan a nosotros y a los niños que sigan bautizando. Para hablar de los frutos del Espíritu Santo, nos vamos a Pablo, a los Gálatas, en el capítulo 5, 22. Ahí hay una pequeña lista. No son los únicos, no son los exclusivos, pero ahí hay una lista de los frutos del Espíritu. Y si, bueno, en algunas Biblias dice dones, en otras dice carismas. Si queremos ver eso, en 1 Corintios 12. Lea todo el capítulo 12 porque es preciosísimo. Pero bueno, a la mitad de él, ahí Pablo también hace una pequeña lista de ciertos carismas, como por ejemplo dice, a algunos les da el don de la profecía, por ejemplo, ¿verdad? Algunos el regalo del don de lenguas, otros los puede interpretar, algunos de curar, sanar, etcétera. Hay una gran lista allí. Pero lo interesante que él dice es, a cada uno los da según el Espíritu quiere, en su voluntad. Entonces yo puedo pedir la noche de la vigilia pues algún don especial para mí, y lo voy a recibir, pero quizás no el que yo pedí, sino otro que Dios piensa que es el que necesito para ponerlo a servicio, porque al final todo es para ponerlo al servicio de la iglesia, ¿no? No es para quedarme yo y yo crecer y ya no hablarle a la gente. Yo creo que esas son las manifestaciones que una vigilia deja realmente. Lo que pasa es que no es un toque eléctrico. A un toque eléctrico uno lo siente.
Uno vio ahí, metió el dedo, lo que menos pensó era que había energía eléctrica allá adentro. Pero hay. Entonces, en una vigilia donde va a haber Eucaristía, donde va a haber adoración al Santísimo, nada raro que el toque eléctrico del Espíritu Santo lo podamos recibir nosotros en un momento dado. Y no se asuste si no es lenga de fuego, pero se le va a prender un foco arriba de la cabeza. Si cuando le da una buena idea se me prendió el foco, decimos, ¿verdad? Pues seguramente se nos prende el foco del Espíritu Santo. Yo creo que es, aparte de compartir la comunión, la unidad de la feligresía que asiste, pues. Yo la invitación, antes que ustedes pueden su concepto también, es no se quede en casa. Ya no se hacen vigilias completas por la misma situación que vive en nuestro país, pero llegar a medianoche, de 7 más o menos de la noche a las 12, no es mucho tiempo. Usted puede regresar a su casa. Por eso vaya a su parroquia, porque le queda más cerca de su casa, ¿no? No vayan a irse al centro histórico, porque aquí seguramente va a estar cerrado todo. Pero sí, vivamos esa experiencia. Yo creo que mientras uno no viva una experiencia de la vivencia del Espíritu Santo, de la manifestación, pues nos podrán contar muchas cosas, pero como no lo he experimentado, ¿no? Hasta que uno experimenta ese susto que le da una ola en el mar, por ejemplo, pues ya uno sabe lo que es eso. Pues igual, una ola del Espíritu Santo nos puede llevar a las profundidades de Dios, ¿no? Yo quisiera, eso es lo que quiero yo compartirles, a menos que ustedes quieran preguntar otra cosa o compartir algo de ustedes, ¿verdad? Un aspecto que también es pues relevante es que durante la vigilia de Pentecostés también se dan los sacramentos del bautismo y la confirmación, ¿verdad? Así es. Y creo que si tal vez a veces nos cuesta creer o vamos incluso a la vigilia de Pentecostés como un poco dudosos de, ay, es que de aquí a que se termine la vigilia o me trajo mi mamá, me trajo mi abuelita. Creo que el ver los sacramentos y el rito de los sacramentos a mí siempre me da un refresh. Es como, qué lindo ver a gente bautizándose, qué lindo ver a jóvenes confirmando su fe. Y si tal vez nos cuesta creer, pues veamos el sacramento, recordémonos de cuando recibimos la confirmación, qué sentimos, qué experimentamos, por qué decidimos confirmarnos. Si tal vez tenemos la bendición de ser madrinas o padrinos de bautismo, qué sentí cuando tenía a mi hija en brazos. Como creo que también los sacramentos le dan ese plus para que a nosotros nos ayude a posicionar nuestra mente en un ámbito diferente de recepción, de estar más sensibles a recibir al Espíritu Santo durante esa noche. Y creo que eso es lo que más me recuerdo ahorita de las vigilias de Pentecostés, que el ver que otra gente reciba los sacramentos también nos ayuda a nosotros a recordar muchas cosas, a refrescarnos, a decir, bueno, sí, yo hice mi confirmación por esto y me ayudó en esto. Bueno, sí, el Espíritu Santo sí viene, ¿verdad? Y esa actitud expectante la que tenemos que tener durante esa noche de Pentecostés. Yo estoy recibiendo un curso de formación ahorita y quiero parafrasear a uno de mis maestros que me ha parecido genial. La verdad me voy a reservar el nombre, pero de verdad, honestamente lo quiero parafrasear para intentar tal vez cerrar lo que ustedes muy bien han dicho. Y él nos dice frecuentemente, hasta la última vez que revisé, Dios seguía siendo más inteligente que yo. Y siempre nos ponía el ejemplo que, para los que nos están viendo a través de la fanpage, que si yo suelto este lapicero, lo más seguro es que se caiga. Entonces Dios, por alguna razón, permite que el tránsito normal de la vida continúe. Porque podrían pasar cosas extraordinarias. Pero Dios, por alguna razón, permite que las situaciones sigan en la normalidad, sigan su curso. Y para que nosotros podamos conseguir ese encuentro con el Padre, ese encuentro con el Hijo, ese encuentro con el Espíritu Santo, algo debemos de hacer nosotros. En algo debemos de movernos nosotros. Hay una parte que nos corresponde a nosotros y es la acción de ir a ese encuentro. Porque Dios, aparte de ser más inteligente, Dios es respetuoso. Y si yo no lo busco, pues Él va a respetar. Porque Dios es amor, como lo habíamos dicho al inicio del programa. Y quizás la invitación es, como bien lo decía don Víctor, no se quede en su casa. Haga algo, muévase, busque a Dios, busque a nuestro Señor Jesucristo, busque a nuestra Santa Iglesia Católica. Porque no se le va a resolver la vida. No es que no vaya a tener problemas. No es que la vida se le vaya a hacer de color de rosa. Pero vamos a tener el valor de enfrentarla tomados de las manos de Dios.
y con el apoyo siempre presente de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Madre María. Sí, yo creo que algo vamos a experimentar. Yo quisiera recordar dos frases de dos papas, por lo que usted mencionaba ahorita. Una es, la primera es de Juan Pablo II, que creo que todos los que nos escuchan todavía lo conocieron. Él dijo: cuando uno experimenta el encuentro personal con Jesús vivo, jamás va a seguir siendo la misma persona. ¿Por qué? Porque lo cambia a uno. Si no, recordemos a Moisés, pues él bajó de la montaña transformado totalmente de cuando se encontró con la zarza ardiente que era la presencia de Dios. Y el Papa Francisco nos lo dijo recientemente en La Alegría del Evangelio, ¿verdad? Va por lo que usted dice, que a veces nos da cierta pena ir, cierto temor. Bueno, déjese encontrar, pues, porque Jesús va a salir a buscarlo. Pero déjese encontrar, porque si no se deja encontrar, definitivamente Él va a respetar lo que usted dice. Así que yo cierro con eso, porque ya estamos en el tiempo. Tiempo. Se pasó volando. Se pasó volando. Un placer de verdad compartir con ustedes. Rocío, buena noche. Feliz noche, Samuel, y feliz noche a toda la gente que hoy nos ha escuchado. Don Víctor, buena noche. Buenas noches también a ustedes. Gracias por compartir. Gracias a Emaús Radio, que nos dio la oportunidad, nos invitó para sacar este programa previo a Pentecostés. Llegue a su parroquia y viva la vigilia. Buenas noches. Que tengan buena noche todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y les recordamos que devotos somos todos.